Introducción a la ingeniería legal, el derecho de la ingeniería. Podemos decir que la ingeniería es una profesión en la que el conocimiento de las ciencias naturales y técnicas adquiridas por el estudio durante nuestra carrera, más la experiencia y la práctica se emplean con buen juicio a fin de desarrollar formas en que se puedan utilizar de manera económica los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad. Acreditación Board of Engineering Technology. Ingeniería. Por lado, podemos decir que la ingeniería es también el arte de tomar una serie de decisiones importantes, dado un conjunto de datos incompletos e inexactos, con el fin de obtener, para un cierto problema, aquella en las posibles soluciones que funcione de manera más satisfactoria. Hardy Cross, investigador y creador de métodos para resolver sistemas estructurales, o sea, la solución técnica económica más conveniente. Arte y profesión. La ingeniería, como tantas otras actividades, es una profesión que se ejerce públicamente para producir determinadas acciones con compromiso ético, moral y social, teniendo en cuenta el resguardo de la naturaleza, dentro de las posibilidades económicas que se disponen para un problema particular. También es dable decir que la ingeniería es una arte que implica la resolución de problemas llegando a una solución de compromiso sobre algunos datos desconocidos y teniendo que decidir sobre varios resultados posibles. Normas de la naturaleza. Durante el ejercicio profesional de la ingeniería, se realiza la aplicación concreta de normas o leyes naturales que existen y que a través de su uso nos permiten encontrar soluciones para los problemas que se nos presentan. La aplicación sistemática de las reglas o leyes de la naturaleza ha permitido crear normas técnicas que, respetando las antes mencionadas, nos permiten estandarizar pautas, caminos y procedimientos para la formación y el desarrollo de la industria y las obras que el ser humano se propone llevar adelante para el bien común de la sociedad. Relación entre la ingeniería y la sociedad. El trabajo del profesional ingeniero, como así también el de otras profesiones, no se desenvuelve en una burbuja, aislada de toda relación con el mundo y la sociedad. Por el contrario, es parte de este tipo y la sociedad en esta época histórica en la que va transcurriendo y acompaña los cambios sociales y culturas de la humanidad. Conjunto normativo universal. Las leyes de la naturaleza y las normas técnicas son parte de un universo normativo que va más allá del propio arte o profesión y son partes inseparables de él. En nuestro mundo existen, además de las mencionadas normas lógicas, éticas, morales, jurídicas y religiosas. Las normas lógicas. Las normas lógicas son pautas, caminos o procedimientos que permiten al ser humano armonizar su propia vida en lo psíquico, lo físico y en su relación con el resto de las personas. En lo psíquico a través del razonamiento y las ideas. En lo físico, en el lenguaje, la comunicación con el otro. Normas éticas. Las normas éticas son aquellas necesarias para la formación y desarrollo de las conductas de los seres humanos, personales y entre sí. Estas conductas pueden ser permitidas o prohibidas y a ellas se refieren tanto a lo moral como al derecho. Normas morales. Son aquellas normas que, basadas en la naturaleza de la persona humana, buscan los principios rectores a los que el individuo debe ajustar su quehacer en busca de un objetivo de perfeccionamiento y desarrollo en el campo de la virtud. Normas jurídicas. Las normas jurídicas son un conjunto de reglas establecidas para regir la vida de los hombres en sociedad, cuyo cumplimiento puede o no ser correctivamente impuesta a las personas.
Esto analizado desde el aspecto objetivo. En otro orden podemos decir que es la facultad de cada individuo que le permite realizar determinados actos y proceder frente a los demás ejercitando sus derechos. Esto analizado desde un aspecto subjetivo. Normas religiosas. Las normas religiosas son aquellas que regulan las relaciones de los hombres con su deidad, independientemente de la creencia o religión que cada uno profese. Importancia de la materia ingeniería legal. Esta profesión y esta arte, como todos los que desarrollan los seres humanos, no son actividades aisladas en el mundo, participan en la sociedad en la que vivimos y nos movemos y a la cual debemos servir, y por lo tanto no puede estar ajena a la organización y a las pautas y procedimientos dispuestos para vivir en ella. Precisamente de esto se deriva la importancia de esta materia, y por eso nuestra materia se llama ingeniería legal. Los ingenieros estamos llamados a compatibilizar las soluciones a los problemas técnicos dentro de un mundo en el cual los seres humanos somos los actores principales, en el cual nos debemos respeto, una convivencia en paz y con justicia. Debemos, por lo tanto, respetar todo este universo normativo mencionado con anterioridad, y de ninguna manera podría existir la ingeniería y la actividad profesional al margen de la ley. El derecho y su jerarquía normativa son el conjunto de normas generales y positivas vigentes que regulan la vida del hombre en la sociedad. En Argentina existen las siguientes normas jurídicas. A. Normas fundamentales, Constitución y tratados internacionales. B. Normas generales, leyes, decretos, resoluciones nacionales, leyes, decretos, resoluciones como provinciales y ordenanzas, resoluciones municipales. C. Normas menores, buenas costumbres, están establecidas por el uso. Respecto de la jerarquía normativa, como veremos más adelante, esta resulta de los artículos 27, 37, 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y existe un orden de prelación, orden de prioridad, donde la Constitución Nacional tiene la mayor jerarquía y está por encima de todo el andamiaje jurídico de nuestro país. Derecho del ámbito del derecho. Si bien el derecho es muy amplio y variado, por lo tanto, para su estudio lo podemos dividir en distintas ramas, para acceder a su conocimiento y posibilitar una mejor comprensión. Podemos hablar de un derecho interno e internacional, y público y privado, como una subclasificación de los anteriormente mencionados. Derecho interno. Se puede decir que el derecho interno es el que rige las relaciones entre las personas y entre estas y el Estado en un determinado país, por ejemplo el derecho argentino. Se deduce entonces que cada país tiene su propio derecho interno. Se lo denomina así en oposición al derecho internacional. Por otro lado, en el ámbito interno se dividirá en público y privado, respectivamente, cuando se trate de las relaciones entre individuos, y será público cuando se refleja la relación que debe existir entre una persona y el Estado, nacional, provincial o municipal. Derecho internacional. En el derecho internacional, la base normativa, tanto para los aspectos públicos como para los privados, se crea a través de tratados ratificados por los poderes legislativos de los países signatorios. El derecho internacional es la rama del derecho que se ocupa de definir y regular las relaciones entre los estados, la utilización de los bienes comunes a nivel mundial con el medio ambiente o las aguas internacionales, y también entre los individuos de un estado con los individuos de otro. En ese orden se tratará el del derecho internacional público, cuando es relación entre estados, o privado, cuando es la relación entre los individuos de un estado y los individuos de otro estado.
El derecho internacional tiene como objetivo principal que las relaciones entre los estados sea armonioso, pacífico y colaborativo. Está conformada por un conjunto de normas jurídicas, tratados y convenciones que regulan el cómo deben comportarse los estados y otros agentes de carácter internacional. Resumiendo, el derecho admite dos grandes divisiones, el derecho internacional y el derecho interno. A su vez, cada uno de ellos admite las divisiones antes descritas que parece una mejor comprensión. Detallamos gráficamente con el siguiente cuadro. La ley es una expresión usada en todas las ciencias y tiende a describir una relación causa-efecto que se produce con carácter general. Hablamos de leyes morales, económicas, políticas, sociológicas, físicas y también jurídicas. En otro orden, podemos decir que la ley es la primera y más importante de las fuentes del derecho. Esta va a ser una costumbre valorizada, es decir, que la costumbre se va a transformar en la ley para su cumplimiento obligatorio. Esta ley surge del trabajo legislativo y va a establecer qué conductas y cuáles no son aceptables en la sociedad para mantener la armonía y la paz social. ¿Qué es esta ley? Cuando hablamos de ley, podemos decir que existen dos acepciones en sentido estricto y en sentido amplio. En sentido amplio o material, ley es toda norma general dictada por autoridad competente, es decir, la que tiene la potestad de dictarla. Por ejemplo, un derecho presidencial. En sentido estricto o formal, leyes son solo aquellas que emanan del poder legislativo y de acuerdo a los procedimientos y formalidades establecidas en la Constitución. En definitiva, ley es una norma social obligatoria establecida por la autoridad pública. Puede apreciarse que tiene tres características distintas: obligatoria y coactiva, dado que existe la obligación de obedecer lo que la ley manda, y que en caso contrario habrá lugar a las sanciones que ella establezca. Norma social y general. Contempla un número indeterminado de hechos y se aplica a cualquier persona que los realice. De origen público. La ley es establecida por la autoridad pública competente. Analicemos cada uno de ellos por separado. La norma social. Las leyes son reglas establecidas para regir en las relaciones del hombre dentro de la sociedad. Fuera de la sociedad no se concibe la ley ni el derecho. Si se diera el hipotético caso de un hombre solo en el mundo, no se necesitaría ley ni derecho. Obligatoriedad. Esta cualidad de la ley implica que se impone a todos, es erga omnes. Erga omnes es una locución latina que significa respecto de todos o frente a todos, utilizada en derecho para referirse a la aplicabilidad de una norma, un acto o un contrato. Las normas o leyes, por el contrario, suelen tener siempre efectos erga omnes, dado que por definición son de aplicación general, y puede ser coercitivamente exigida a aquellos que la desconocen. Las leyes, ya sea en sentido amplio o estricto, son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros domiciliados o transeúntes. Por el contrario, en otro tipo de normas, como las normas morales, por ejemplo, su cumplimiento queda librado a la libertad y a la voluntad de los individuos, emanada de autoridad pública. Las leyes son dictadas por la autoridad pública, ungidas por la Constitución con la facultad de proponerla, elaborarla, sancionarla o dictarla.
poder legislativo, y promulgaría, poder ejecutivo. Como regla general, la Constitución establece que esa autoridad dentro del Estado es el poder legislativo, obviamente hablando de leyes en sentido estricto. En sentido amplio, es todo derecho instituido por órganos que tengan potestad para dictarlas. Otro órgano del Estado como el Poder Ejecutivo y otros organismos del Estado por AFIP, ARBA, etc. Principios generales. En este punto debemos analizar que el ejercicio de los derechos lleva implícito principios generales que están dirigidos principalmente a los ciudadanos. Veamos entonces aquellos principios de los cuales estamos hablando. Abuso del derecho, renuncia de la ley, inexcusabilidad o ignoración de la ley, acto voluntario, limitaciones al acto voluntario, orden público y las buenas costumbres, la buena fe, efectos de la ley en relación al tiempo y al territorio. Abuso del derecho. En la ley 17.711, que modificó el Código Civil de Vélez Sarsfield y le dio un texto distinto al artículo 1071, incorporando la prohibición del ejercicio abusivo del derecho. Artículo 1071. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal aquel contrarie los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlo o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. En el nuevo Código Civil y Comercial, al regular el ejercicio de los derechos, se refiere expresamente al abuso del derecho por parte de su titular, también a otro supuesto de abuso. Tal el caso de la situación jurídica abusiva, del abuso de posición dominante y abuso del derecho que afecta al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general, destacándose que en este tema rige un principio general que es el siguiente: los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Específicamente, lo anteriormente dicho está enunciado en los siguientes artículos. Artículo 10. Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio al cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraria a los fines del ordenamiento jurídico, el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado del hecho anterior y fijar una indemnización. Artículo 11. Abuso de posición dominante. La disposición en los artículos 9 y 10 se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales. Artículo 14. Derechos individuales y de incidencia colectiva. En este código se reconocen derechos individuales, derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales, cuando pueda afectar el ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Renuncia de la ley. De acuerdo a lo establecido por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 26.994 de 2015, en su artículo 13 dice la renuncia. Está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba. La renuncia en general es nula por las leyes
de tiempo por objeto establecer un orden social y aparece un efecto de protección a través de la nulidad de la renuncia general. Pero tal como lo establece el mencionado artículo, se puede renunciar libremente a los derechos con un interés individual y cuya renuncia no está prohibida. Inexcusabilidad de la ley. La ignorancia de la ley está establecida en el artículo 8 del CCICN, donde dice principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento. Si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico, debería decir incumplimiento. El carácter obligatorio nace por la publicación en el boletín oficial. El reconocimiento es una ficción legal o presunción, ya que existe una imposibilidad de notificación individual. El objetivo de este principio es adoptar a la sociedad de seguridad jurídica, autonomía de la voluntad. Si analizamos el aspecto personal, la autonomía personal está contenida en el artículo 19, primer párrafo de la Constitución Nacional, mientras que en el segundo párrafo hace referencia al principio de reserva. Artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no mande la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. La autoridad de la voluntad es el principio basado en la libertad constitucional de contratar. El nuevo Código Civil y Comercial recoge el principio de libertad contractual al establecer en su artículo 958 libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden, la moral y las buenas costumbres, o sea que se establecieron y limitaciones expresas a este principio que tienen su antecedente en el artículo 1998 del Código Civil de Vélez Sarsfield. A través de esta libertad, las partes pueden concertar libremente todas las estipulaciones que crean necesarias para conseguir los objetivos teniendo en miras al contratar. Esta facultad está limitada a relativizada por algunas disposiciones que prohíben ciertas estipulaciones. Limitaciones a la autonomía de la voluntad. Estas son el orden público y las buenas costumbres. El orden público es el conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos, morales y algunas veces religiosos a lo que se considera estrechamente vinculados a la existencia y conservación de la organización social. Las leyes del orden público no son tales porque las leyes se autodenominen de este modo, sino porque la naturaleza del problema que regulan, por las causas que determinaron su sanción y por los fines que con ellas se persiguen. En caso de conflicto entre dos normas de orden público, se refiere a aquella en que el interés social gravite con mayor intensidad. Las leyes de orden público son irrenunciables. También está receptado en el artículo 12 de la Constitución de CC y CN, que dice orden público. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Las buenas costumbres están constituidas por las reglas morales, impuestas por la convivencia, van variando en el tiempo.
Las buenas costumbres son los deberes impuestos al hombre por las leyes divinas y humanas. También está expresa en el segundo párrafo del artículo 10 del CC y CN, que expresa artículo 10, abuso del derecho, el ejercicio regular de un derecho propio o el del cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, se considera tal que la contraria. Los fines del ordenamiento jurídico, el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. La buena fe, el principio de la buena fe, es esencial en el derecho. Todo el derecho se interpreta sobre la base de la buena fe. Nunca la interpretación del derecho o de los contratos puede tener por eje de su celebración, ejecución o interpretación la mala fe. Está receptado en el artículo 9 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, CC y CN, cuyo texto dice: Artículo 9. Principio de la buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. La buena fe debe presumirse en los actos de la vida jurídica. Cámara Nacional de Comercio. Se debe, a partir de la buena fe, que es principio jurídico superior y general en todo el ordenamiento social jurídicamente organizado, ubicándolo como valor fundamental en la apreciación y evaluación de todas las constancias del juicio, Cámara Federal del Paraná del 18 del 03 del 75. Efectos de la ley en relación al tiempo. Cuando una parte del ordenamiento jurídico es reemplazado por otro relativo a la misma materia, surge la necesidad de determinar la aplicabilidad de uno u otro a las relaciones jurídicas encaballadas en ambos ordenamientos. Para los casos penales hay una solución constitucional. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Artículo 18 de la Constitución Nacional. También en materia penal se completa con lo establecido en el artículo 2 del Código Penal, que establece la aplicación de la ley más benigna de pleno derecho. Para el caso de asuntos civiles, se aplican aún a las relaciones que vienen con anterioridad a la vigencia. No se aplican retroactivamente, sean o no de orden público. A los contratos en curso no son aplicables las leyes supletorias, porque se respeta la voluntad de las partes establecida en el contrato. En este caso, esto se regula en los artículos 5 y 7 de CC y CN. Artículo 5. Vigencia. Las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. Eficacia temporal. A partir de su entrada de vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrato. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Efectos de la ley en relación al territorio. Este es un aspecto interesante debido al traslado de las personas de un territorio con una determinada ley a otro con distinto ordenamiento. Estas cuestiones se determinan saneando por la aplicación de los tratados celebrados entre los países en los que se fijan las normas por las cuales se aplican las normas de un país para algún aspecto y las del otro para otros aspectos, evitando así el llamado conflicto de leyes. Lo expresado se refleja en el artículo 4 del CC y del CN, que expresa: Artículo 4. Ámbito subjetivo. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes
domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.